Voy a contarte algo que probablemente no sabías. El Congreso de Argentina votó para cambiar la capital del país y ganó. Ellos votaron, aprobaron la ley, eligieron otra ciudad y todo estaba listo para que Buenos Aires dejara de ser la capital para siempre. Eso pasó, no una vez, 4 veces. 4 veces el Congreso decidió que Buenos Aires no debía ser la capital de Argentina y 4 veces alguien llegó y lo destruyó todo. Esta es esa historia y cuando la termines de escuchar vas a entender por qué Argentina es como es hoy. Para entender todo esto, necesito llevarte a 1776. Ese año, el rey de España tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de un continente entero. Hasta ese momento, todo el poder en Sudamérica estaba en Lima, Perú. Lima era la capital del Virreinato del Perú, el centro del poder colonial español en América del Sur. Todo pasaba por Lima, pero España tenía un problema. Los ingleses y los portugueses estaban avanzando por el sur del continente. Brasil crecía, la amenaza era real y Lima estaba demasiado lejos para defender esos territorios del sur. Así que el rey Carlos III creó algo nuevo, el Virreinato del Reino de la Plata, y eligió como capital una ciudad pequeña de apenas 40.000 habitantes en la orilla del estuario más grande del mundo, Buenos Aires. Y aquí empieza todo. Porque Buenos Aires no era una ciudad cualquiera, tenía algo que ninguna otra ciudad de la región tenía. Un puerto de aguas profundas donde podían entrar los barcos más grandes del mundo. Y en el siglo XVIII, el que controlaba el puerto controlaba todo. Todo lo que entraba en Argentina, telas, herramientas, muebles, lujos de Europa, pasaba por ese puerto. Todo lo que salía, cueros, metales, plata de las minas del Alto Perú, pasaba por ese puerto. Y cada vez que algo pasaba por ese puerto, alguien cobraba impuestos. ¿Quién cobraba esos impuestos? Buenos Aires. Solo Buenos Aires. No Córdoba, no Rosario, no Tucumán, no Mendoza. Buenos Aires. En cuestión de años, Buenos Aires se convirtió en la ciudad más rica del continente. Mientras el interior del país sobrevivía con lo justo, Buenos Aires construía palacios, teatros, universidades, avenidas, y el resto de Argentina lo miraba desde lejos, furiosa. Llegó 1816. Argentina declaró su independencia de España, y de repente había un problema enorme sobre la mesa que nadie quería discutir en voz alta, pero que todo el mundo pensaba. ¿Dónde va a estar la capital del nuevo país? Porque había 2 opciones y eran completamente opuestas. La primera opción era Buenos Aires, ya tenía el puerto, el dinero, la infraestructura, el poder. Era la opción lógica. Pero era también la opción que aterraba al resto del país. Porque si Buenos Aires era la capital, Buenos Aires seguía controlando los impuestos del puerto, seguía siendo la más rica, seguía tomando las decisiones. Y las demás provincias seguían siendo lo que siempre habían sido, los pobres del país que miraban desde lejos cómo otra ciudad acaparaba todo. La segunda opción era mover la capital, ponerla en algún lugar del interior, lejos del puerto, donde el poder estuviera más repartido. Pero esa opción tenía un problema también. Buenos Aires no iba a aceptarlo sin pelear, y Buenos Aires tiene el dinero para pelear muy bien. Durante décadas, Argentina fue un país sin resolver. Mientras otras naciones construían, Argentina seguía discutiendo la misma pregunta de siempre. ¿Quién manda aquí? Hubo guerras civiles, hubo caudillos, hubo presidentes que duraban meses, hubo constituciones que nadie respetaba. El país estaba partido en 2. Por un lado estaban los unitarios, querían un gobierno central fuerte en Buenos Aires al mando de todo. Pero por el otro lado estaban los federales, querían que cada provincia tuviera autonomía, que el poder no estuviera concentrado en un solo lugar. Y entre medias estaba Juan Manuel de Rosas. Rosas era el gobernador de Buenos Aires y era, sin ninguna duda, el hombre más poderoso de Argentina durante más de 20 años. Rosas se llamaba a sí mismo federal, decía representar a las provincias, el pueblo, a los que no tenían voz, pero en la práctica hacía exactamente lo contrario. Bajo Rosas, Buenos Aires seguía controlado por el puerto en exclusiva. Siguió quedándose con todos los impuestos, siguió siendo el centro de todo mientras las provincias se morían de hambre. Rosas era federal de nombre y porteño de acción. Hasta que en 1852 un general llamado Justo José de Urquiza se hartó.
Urquiza era de Entre Ríos, una provincia que producía tanto ganado como Buenos Aires, pero que no veía ni un peso de los ingresos del puerto. Urquiza formó un ejército, cruzó el río y en la batalla de Caseros derrota a Rosas. Rosas huyó a Inglaterra y nunca volvió. Y por primera vez en décadas, Argentina tenía la oportunidad de empezar de cero. En 1853, Argentina aprobó su primera constitución real. Y la constitución decía algo muy claro: Buenos Aires sería la capital federal del país. Problema resuelto, ¿verdad? No, porque Buenos Aires se negó. Literalmente, la provincia de Buenos Aires rechazó la constitución, dijo que no la reconocía y se separó del resto del país. Durante casi una década, Argentina fue dos países distintos. Por un lado estaba la Confederación Argentina, con capital en la ciudad de Paraná, que era el gobierno oficial del resto de las provincias. Por el otro estaba el Estado de Buenos Aires, que funcionaba solo, con su propio gobierno, su propio ejército y, lo más importante, sus propios ingresos del puerto. Dos países en el mismo territorio. ¿Por qué hizo eso Buenos Aires? Porque la nueva constitución decía que los ingresos del puerto pasarían a ser nacionales, que Buenos Aires tendría que compartir ese dinero con todas las provincias y Buenos Aires no estaba dispuesta a compartir nada. La situación no podía durar para siempre. En 1861, los dos países se enfrentaron militarmente en la batalla de Pavón. Buenos Aires ganó y entonces pasó algo que nadie esperaba. Bartolomé Mitre, el gobernador de Buenos Aires, en lugar de aplastar el resto del país, optó por reunificarlo. Argentina volvió a ser un solo país y Buenos Aires volvió a ser de facto la capital. Pero solo de facto, porque nadie había resuelto todavía la pregunta de fondo. ¿Iba a ser Buenos Aires la capital oficial, para siempre, sin que las otras provincias tuvieran nada que decir? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. En 1867, un diputado llamado Manuel Quintana se levantó en el Congreso y plantó una bomba en medio del debate. Buenos Aires no debería ser la capital de Argentina. La capital debería ser Rosario, y explicó sus razones con una lógica aplastante. Rosario estaba en el centro geográfico del país, tenía su propio puerto sobre el río Paraná, era una ciudad en pleno crecimiento y sobre todo no era Buenos Aires, lo que significaba que el poder quedaría más repartido. El debate fue brutal. Los porteños defendían su ciudad con uñas y dientes, los del interior aplaudían de pie. Al final, el Congreso votó y Rosario ganó. El Congreso de Argentina declaró a Rosario capital de la República. Era oficial, estaba aprobado. Rosario iba a ser la nueva capital. Y entonces el presidente Bartolomé Mitre, el mismo hombre que había reunificado el país 6 años antes, cogió esa ley y la vetó. Sin debate, sin explicaciones largas, con un golpe de pluma. Todo lo que el Congreso había decidido, borrado en segundos. Las provincias estaban indignadas, pero no se rindieron. Al año siguiente, 1868, un nuevo intento, un nuevo proyecto de ley, una nueva votación en el Congreso y otra vez Rosario ganó. Esta vez el presidente era Domingo Faustino Sarmiento. Y aquí necesito que presten atención, porque Sarmiento es uno de los personajes más fascinantes y más contradictorios de toda la historia latinoamericana. Sarmiento era escritor, educador, político. Había pasado años en el exilio criticando a Buenos Aires, criticando el centralismo, diciendo que Argentina necesitaba repartir el poder. Había escrito textos enteros sobre la injusticia de que Buenos Aires lo acaparara todo. En una carta famosa llegó a escribir literalmente esto: Buenos Aires no es capital federal porque no puede serlo jamás. Eso escribió Sarmiento, y cuando llegó al poder y tuvo en sus manos la ley que convertiría a Rosario en capital de Argentina, lo vetó. No solo eso, Sarmiento vetó 3 leyes distintas que intentaban mover la capital fuera de Buenos Aires. 3. El mismo hombre que había dicho que Buenos Aires no podía ser la capital, que había criticado el centralismo durante décadas, que había prometido cambiar las cosas, vetó la capital 3 veces. ¿Por qué? La explicación oficial fue que trasladar la capital podía romper el país, crear más conflictos, más inestabilidad. Pero la realidad era más simple y más cruel. Buenos Aires era donde estaba el poder, el dinero estaba ahí, las conexiones estaban ahí, la influencia estaba ahí, y nadie que tuviera todo eso quería alejarse de ello, ni siquiera Sarmiento.
Para 1880, las provincias llevaban más de una década intentando cambiar la capital por las vías legales. Habían ganado en el Congreso 4 veces, y las 4 veces alguien desde arriba lo había destruido. La conclusión era obvia: por las buenas, Buenos Aires nunca iba a soltar el poder. El nuevo presidente electo era el general Julio Argentino Roca, un hombre del interior de Tucumán, un militar que había ganado guerras y que no tenía paciencia para los debates infinitos. Roca tenía un objetivo clarísimo: federalizar Buenos Aires de una vez por todas. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, no estaba dispuesto a ceder la ciudad sin pelear. Tejedor armó milicias, movilizó tropas, preparó Buenos Aires para resistir. Y entonces Roca hizo algo que nadie esperaba. Trasladó la capital provincial de Belgrano, un pueblo al norte de Buenos Aires, y desde allí dio la orden. El Ejército Nacional marchó sobre Buenos Aires. Hubo combates en las calles, hubo cañones disparando en el centro de la ciudad, hubo muertos, heridos, edificios destruidos. En junio de 1880, las calles de Buenos Aires olían a pólvora. Y cuando terminó todo, Tejedor renunció y Roca declaró Buenos Aires capital federal de la República Argentina. No por votación democrática, no por consenso, por las fuerzas de las armas. Pero la historia tiene un último giro que muy poca gente conoce, y es uno de mis favoritos. Cuando Buenos Aires fue declarada capital federal, pasó a pertenecer a toda la nación. Ya no era la ciudad de la provincia de Buenos Aires, lo que significa que la provincia de Buenos Aires se quedó de repente sin su ciudad más importante. El gobierno provincial necesitaba urgentemente una nueva capital, y en lugar de elegir una ciudad que ya existía, tomaron una decisión que parece sacada de un libro de ciencia ficción. Van a construir una ciudad nueva desde cero. En 1882, en un campo vacío a 70 kilómetros de Buenos Aires, con nada alrededor, salvo pampas y cielo, empezaron a construir una ciudad diseñada por completo desde un papel en blanco. Trazaron las calles con regla y compás, diseñaron diagonales perfectas que cortaban la cuadrícula en ángulos imposibles, planificaron parques, avenidas, una catedral que tardaría más de un siglo en terminarse. Y en tiempo récord, esa ciudad que no existía tenía universidad propia, museo de ciencias naturales, estadio de fútbol, teatro, hospital. Le pusieron un nombre sencillo: La Plata. Una ciudad construida por pura necesidad política, porque alguien había perdido su capital y necesitaba una nueva. Y hoy La Plata tiene 900.000 habitantes. Es una ciudad real, viva, con historia propia, construida desde cero en menos de 10 años. Ahora quiero que miremos el mapa. Coge un mapa de Argentina y busca el centro geográfico del país. Está en la provincia de San Luis, en el interior profundo del país. Y ahora busca Buenos Aires. Buenos Aires está en el extremo sureste, pegada al Río de la Plata, en un rincón del mapa. La distancia entre el centro geográfico de Argentina y su capital es de más de 800 kilómetros. Así es, 800 kilómetros. Para poner eso en perspectiva, es como si la capital de España estuviera en Cádiz o la capital de Francia estuviera en Marsella. Geográficamente, Buenos Aires no tiene ningún sentido como capital de un país con la forma y tamaño de Argentina. Córdoba tiene más sentido, está en el centro del país, es la segunda ciudad más grande y es un nodo de comunicaciones naturales. Rosario tiene sentido, tiene puerto propio, está en la región más productiva del país, tiene millones de habitantes. Cualquier urbanista que mirara Argentina desde cero y no supiera nada de su historia, elegiría otra ciudad. Pero la historia no funciona desde cero. La historia funciona con puertos, con dinero, con ejércitos y con presidentes que vetan leyes en el último segundo. Y esto tiene consecuencias que se sienten hoy mismo. Buenos Aires concentra el 40% de toda la economía de Argentina. En un país de 46 millones de personas, 15 millones viven en el Gran Buenos Aires. El 80% de las decisiones políticas del país se toma en un radio de 5 kilómetros en el centro de la ciudad. Hay provincias del norte de Argentina, Jujuy, Salta, Formosa, que están a más de 1.500 kilómetros de la capital. Provincias que producen materias primas, que tienen recursos naturales enormes, pero que no ven casi nada del dinero que generan. Provincias donde la gente habla de Buenos Aires como si fuera otro país, como si fuera una ciudad que no tiene nada que ver con su realidad. Y en cierto modo llevan razón, porque la desigualdad entre Buenos Aires y el interior de Argentina no es un accidente, no es mala suerte, no es que unas provincias trabajen más que otras.
es el resultado directo de una decisión que se tomó en 1776 cuando España eligió dónde poner el puerto, y de todas las decisiones que vinieron después para mantener ese poder donde siempre había estado. Hay algo que me parece importante antes de terminar. Esto no es una historia argentina, es una historia humana. Madrid no es la capital de España porque sea la ciudad más lógica. Está en el centro geográfico de la península, sí, pero fue elegida en 1561 porque Felipe II lo decidió y nadie lo cambió en 500 años. Washington no es la capital de Estados Unidos porque sea la ciudad más importante. Es la capital porque fue un acuerdo político entre el norte y el sur para que ninguno de los dos tuviera ventaja sobre el otro. La construyeron desde cero en un pantano. Brasilia no existía hace 70 años. Brasil decidió en los años 50 construir una capital nueva en medio de la selva para acercar el gobierno al interior del país. En 10 años levantaron una ciudad entera. Las capitales no se eligen por lógica. Las capitales se eligen por poder, por historia, por accidentes que ocurrieron hace siglos y que nadie corrigió a tiempo. Y Buenos Aires es el ejemplo más claro de todo eso que existe en América Latina. Una ciudad que tenía el puerto, y el que tenía el puerto tenía el dinero, y el que tenía el dinero tenía el poder, y el que tenía el poder decidía dónde estaba la capital. Aunque el Congreso dijera lo contrario 4 veces. La próxima vez que alguien te diga que Buenos Aires es la capital de Argentina como si fuera algo natural y obvio, algo que siempre fue así y que no podría haber sido de otra manera, recuérdales que 4 veces el Congreso votó para cambiarla. 4 veces ganaron los que querían moverla y 4 veces alguien llegó a impedirlo. Buenos Aires no es la capital de Argentina porque sea la mejor opción. Es la capital porque nunca nadie pudo quitarle el poder que acumuló durante siglos. Y eso, en el fondo, dice mucho más sobre cómo funciona el mundo que cualquier libro de historia. Si este video te ha gustado, el siguiente que tienes que ver es sobre una ciudad que construyeron desde cero para ser la capital de un país y que hoy es una de las ciudades más caóticas del mundo. Ya sabes de cuál hablo.